bienvenida a la licenciada Cecilia Velázquez CZ. Ella es la coordinadora de Pachacú. Y cuando se convocó a esta asamblea, a este encuentro de la CONAIE, para elegir al nuevo presidente de la CONAIE, yo recuerdo que la resolución fue que en las próximas elecciones iba a ser para una mujer la presidenta. Pero se instalaron el día jueves, viernes, sábado, y resultó que no se cumplió con la resolución. Ha habido varios desencuentros, por así decirlo. Finalmente, lo que conocemos es que se ha elegido al señor Leonidas, presidente de la CONAIE. ¿Cuál es la reacción de Pachacuti al respecto, mi estimada Inés Cecilia Velázquez? Bienvenida. Buenos días a cada uno de ustedes y buenos días a la audiencia. Sí, en realidad se llevó a efecto y concluyó el día de ayer en la noche, tipo 11 de la noche, el séptimo Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en la que resultó electo como presidente el que va a presidir la CONAIE, el compañero Leonidas Issa, y también una compañera amazónica que es Zenaida Yazacama, que es de la provincia de Pastaza en representación de la organización Paquiro. Hay algunas resoluciones que no se han cumplido, evidentemente, como en toda estructura y en la sociedad en general, el tema del machismo aún sigue siendo bastante profundo y hay que trabajarlo en eso. La tarea que nos queda, como siempre, a las compañeras mujeres, de las que pertenecemos a las organizaciones de mujeres, a los pueblos y las nacionalidades, a las asociaciones, siempre nuestro trabajo va a seguir en el tema de seguir luchando por la libertad de nuestras y los derechos que nos asisten a las mujeres. En esta ocasión no se ha respetado una de las resoluciones importantes que se tomó. Sin embargo, seguimos aquí en pie de lucha, vamos a seguir fortaleciendo las organizaciones de mujeres, vamos a seguir trabajando en la línea de la formación y la capacitación y la autoestima sobre los derechos de nosotras como mujeres. Pero estamos para unir, para llevar adelante el momento de la unidad, del diálogo, del respeto hacia las diversidades, el respeto a los diferentes puntos de vista que tenemos como pueblos y nacionalidades, como hombres, como mujeres. Eso es lo que en este momento nos queda para poder seguir adelante. Necesitamos hacer la reactivación económica, necesitamos salir de esta pandemia, el tema de la salud, necesitamos convertirnos en los veedores número uno de la sociedad ecuatoriana ante el sistema de corrupción que está implementado en el país. Así es que tenemos estos puntos grandes con los que tenemos que concentrarnos, así como también a través de nuestros compañeros asambleístas del movimiento Pachacuti llevar adelante la agenda legislativa que está en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Cecilia, ¿cuál es el aporte que ha presentado o que va a presentar el movimiento Pachacuti para reactivar el aparato productivo del Ecuador? Primero, nosotros hemos aportado y vamos a seguir aportando porque fuimos los que somos el movimiento indígena, los que somos los pequeños y medianos productores al cual nos sentimos representados, el movimiento Pachacuti, los que sacamos adelante en el momento más duro que sufrió la población ecuatoriana y el mundo entero. En el caso de la población ecuatoriana, donde no paramos un solo día para producir las papas de lava, melloco y llevar a la casa y a los hogares de cada uno de los ecuatorianos. Ese es el aporte que le hemos y vamos a seguir haciendo. Y frente a ese aporte histórico que es desde el movimiento indígena, desde las mujeres campesinas, desde las mujeres montubias, desde las pequeñas y medianas productoras que hemos aportado al país al desarrollo social, económico y político, pero que en respuesta desde el Estado, de los gobiernos de turno, han sido ceros. Al menos en el tema agropecuario no ha existido una inversión en estas tres últimas décadas. Y frente a eso, esperemos que el actual gobierno también lo pueda rever y asignar recursos económicos. No queremos nada regalado.
que hayan créditos blandos, que exista una asistencia técnica, que exista sistemas de riego y que haya recursos para hacer los sistemas de riego, que haya la redistribución del agua, que cuidemos el agua, que haya inversiones también para cuidar el páramo, para cuidar los manglares, para cuidar los océanos, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y para ello estamos el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento Montubio, a los que nos representamos. Y el movimiento Pachacuti en eso no va a parar a hacer los aportes que siempre lo ha hecho. 7 de la mañana, 25 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M con la ingeniera Cecilia Velázquez, ella es la subcoordinadora de Pachacuti. Mi última pregunta para usted. El gobierno nacional, el presidente, las colaboradores, particularmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, han coincidido con los gremios de la transportación, ir a una focalización del precio de los combustibles. ¿Ustedes qué están haciendo por ello? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Habría que ver que la focalización de los precios de los combustibles cabe o no cabe en esta gran diversidad, porque si es que vamos a ver a quién perjudica más o a quién perjudica menos, yo creo que es bastante complejo. Los estudios técnicos nos dirán, pero nosotros la hemos demostrado desde hace rato que que el focalizar los recursos, claro que podrían decir no a los que son del quintil 5, no vamos a subsidiar el combustible. Por supuesto que sí, pero finalmente, ¿quién va a terminar pagando el precio de los combustibles? Somos los ciudadanos de a pie, que representamos el 80% de la población ecuatoriana. Entonces, lo que le queda en este momento, al menos al gobierno, y la que hemos pedido, también hemos solicitado desde el movimiento Pachacuti y ahora creo que también desde la CONAIE, siempre primero los diálogos, hay que agotar todos los diálogos posibles, es que es necesario que se congele el precio de los combustibles. En este momento la gasolina extra, que es la que se utiliza más, al menos los ciudadanos de a pie y que podemos transportar en los transportes que utiliza este combustible ya está en $2.09. Eso es harto, eso es bastante, eso también es aportar al país del precio que se encontraba desde hace rato, ahora que se encuentra en $2.09, es un aporte que se ha hecho y es el momento de parar para poder analizar de si se focaliza o no se focaliza y con esa focalización si es que perjudicamos a unos más o a otros menos. Eso nos dirá también los estudios técnicos y para ello necesitamos sentar en una mesa técnica, política de análisis real y que tenga poder de decisión. Compañero, el licenciado Jorge Escobar, el candidato para usted, ingeniera Cecilia Velázquez. ¿Cómo le va, Cecilia? Buen día y bienvenida a Contrapunto. El Qué pedido que ha gusto. hecho el bloque del Acuerdo Nacional a la presidenta de la Asamblea para que se pronuncie en torno al caso del contralor Pablo Celi, quien hasta hace poco trascendió que habría designado ya al contralor subrogante luego de la renuncia de la abogada Valentina Zárate a ese cargo la semana anterior. ¿Por qué se ha tomado tanto tiempo la Asamblea en pronunciarse sobre el caso de Pablo Celi desde el punto de vista de Pachacutic, cuando él lleva más de 2 meses detenido por el caso Petroecuador? Bueno, esas respuestas las tendrá básicamente los compañeros asambleístas, la señora presidenta de la Asamblea. Sin embargo, como Movimiento Pachacuti, con la representación de nuestros asambleístas, que son 25, primero ha sido la organización de todo el tema y la estructuración de las 15 comisiones. Luego, todo de revisar o de limpiar, digamos, los proyectos de ley que estuvieron rezagados o incluso otros archivados dentro del CAL. Entonces, les ha llevado tiempo, digo esto por la información que tenemos de nuestros compañeros asambleístas. Y pues desde la semana pasada han empezado ya con el tema de los exhortos, al igual que con el tratamiento, perdón, con el lanzamiento de la agenda legislativa, priorizando entre 80, 82 proyectos de ley y a la par de ellos ya los proyectos, los juicios políticos. ¿Qué es necesario hacerlo?
y hasta dónde va estos juicios políticos. Y más que el juicio político, tiene que ser el tema de la fiscalización y la rendición de cuentas de estas instituciones, tanto de control como de justicia, como de participación frente a la población. Eso es lo que tienen que priorizar y al menos nuestros compañeros asambleístas están en esa línea de trabajo. Esperemos que el juicio político y todos los procesos de fiscalización frente a la Contraloría, y que no solamente es la Contraloría, es el Consejo Nacional Electoral, es el contencioso electoral, y son otras instancias que tienen que responder a la sociedad ecuatoriana, va a ser una de las prioridades que va a abordar el movimiento Pachacutic a través de sus asambleístas. Hablemos de lo que busca el gobierno nacional en torno a la política económica. Desde la campaña, Guillermo Lasso hablaba de impulsar la producción petrolera, de promover la minería y de manera paralela, pues en el caso de la minería ya hay una propuesta de consulta popular formulada por el ex candidato a la presidencia por Pachacutic, el doctor Yacu Pérez Guartambé. ¿Cuáles son las fronteras que ustedes interpondrán ante la iniciativa del Ejecutivo sobre el petróleo y la minería? Bueno, el pueblo ecuatoriano lo sabe, el gobierno conoce que el movimiento Pachacuti y el movimiento indígena somos los defensores de la madre naturaleza. Nosotros cuidamos el agua en beneficio del ser humano, cuidamos la naturaleza en beneficio del ser humano, sin importar de dónde venga, cómo sea. En ese sentido, nosotros, nuestra agenda legislativa justamente está encaminada en estos 4 ejes, que es de la economía, la ecología, la educación, salud y el tema ético. Ahí en el tema de la paridad también que la Asamblea Nacional incrementó uno de los ejes más. Ahí tanto los sectores sociales como el sector político, en el caso de nosotros, continuaremos con la defensa de nuestro proyecto político y de la agenda. La extracción minero petrolera va a ser uno de los puntos, y es uno de los puntos rojos también dentro del legislativo, que hay que hablar y hay que conversar. Nosotros siempre estaremos defendiendo a que no se concesionen los territorios indígenas para las transnacionales, tanto mineras como petroleras, donde están las fuentes de agua. Eso es sagrado, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos quienes hacemos este mundo territorial. Para concluir, Cecilia, un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos, ya hay las primeras sesiones de trabajo, incluso a nivel de Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Ustedes se opondrían literalmente a un acuerdo comercial con Estados Unidos, por lo que ya es consabido, millonarios subsidios al sector agrícola en ese país del norte, o podrían acceder a mesas de diálogo, de información, para que se establezcan esos puntos que no pueden ser afectados en torno a la agricultura local? Primero, la soberanía alimentaria para el consumo interno del país. Primero, inversión para el sector agropecuario. Primero, la redistribución del agua. Primero, consumir lo nuestro. Primero, cuáles son las condiciones con las que se firman los TLCs. ¿Cuál es el beneficio que va a recibir el sector agropecuario mediano y pequeño productor? ¿Cuáles son los beneficios que va a recibir el pueblo ecuatoriano frente a una agricultura que está subsidiada en los países grandes y que nosotros no tenemos un solo centavo? Más de 3 décadas no han invertido un solo centavo en el sector agropecuario. Entonces habrá que analizar todas esas condiciones y creo que el gobierno debe tomar con mucha seriedad la firma de los TLCs. A lo mejor, si es que hay condiciones de que se beneficie el país, se beneficien los medianos y los pequeños productores, sea posible la firma. Caso de que se perjudique a ese sector tan importante y que de ellos dependemos la sobrevivencia y el consumo interno del país, por supuesto que no contarán con nuestro apoyo. Agradecemos a Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, ha estado aquí en Contrapunto a través de Huancavilca, la H grande de la información por la 8:30 AM. Que tenga un excelente lunes, Cecilia. Muchas gracias. Buena semana. Igualmente, Buena semana. bendiciones a cada uno de ustedes.
Gracias.